En el nombre de la patria y la paz, se abre la sesión. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el cual informa el avance de proyectos aprobados por el Programa de Infraestructura Cultural para comunas de menos de 50.000 habitantes durante el año 2017, que corresponden a la construcción de espacios culturales en 22 comunas a lo largo del país, y además indica acerca del financiamiento que contempla el Gobierno para el desarrollo y conservación de los teatros regionales. Esta información fue enviada a los correos de los integrantes de la comisión. Correo electrónico de la Unidad de Comunicaciones y Desarrollo Institucional del Museo Nacional de la Historia Natural, por el que extiende una invitación a la ceremonia de inauguración de la exposición temporal Humedales, Refugio de Vida en Peligro, el miércoles 4 de diciembre a las 11 horas en el Salón Central del Museo. Correo electrónico de la señora Amayira Razabal, mediante el cual excusa su asistencia a esta comisión por encontrarse fuera de Santiago. Hay un reemplazo también de la bancada de diputados Renovación Nacional, mediante el cual comunica que el diputado Gonzalo Fuenzalía será reemplazado en la sesión de hoy por el diputado Andrés Londo. Es toda la cuenta, presidente. ¿Estamos a favor o en contra del reemplazo? ¿De reemplazo? Para que sea permanente. Bienvenido, diputado. ¿Alguna observación sobre la cuenta? El acta de la sesión 111 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 112 queda a disposición de las y los diputados. Varios. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Déjeme buscar el WhatsApp. Presidente, mire, yo quería plantear una situación que está afectando una vez más a los trabajadores de Televisión Nacional. La semana pasada se le informó a los trabajadores de Televisión Nacional que habían fracasado las negociaciones con Fox, que tenía un contrato con Televisión Nacional para la utilización de sus espacios. Esto significa que TVN dejará de percibir cerca de 2.000 millones de pesos anuales, pero además tiene, según le informó la dirección del canal, una implicancia en términos de despidos. Estamos hablando de la desvinculación de al menos 50 funcionarios del canal. Nosotros acabamos de aprobar reformas acá respecto de la remuneración de las dietas, las brechas salariales. En Televisión Nacional la brecha salarial entre el que menos gana y el que más gana mayor que la que hay aquí en la Cámara, entre el sueldo mínimo de los chilenos y en la dieta de los parlamentarios. O sea, tenemos un problema severo en Televisión Nacional. Por otra parte, el gobierno nunca ha cumplido o no ha cumplido hasta ahora con la presentación de un nuevo proyecto de ley sobre Televisión Nacional. Entonces yo quisiera pedir un oficio al presidente del directorio de Televisión Nacional para que nos informe respecto de esta situación, sobre el fracaso de estas conversaciones o negociaciones con Fox Sports, pero particularmente sobre el impacto que tiene en términos de la estabilidad de más de 50 trabajadores y trabajadoras de Televisión Nacional, y que pudiéramos invitar a la ministra Carla Rubilar para conversar con ella respecto de este compromiso de un proyecto de ley de Televisión Nacional en los términos en los que en su momento lo habíamos planteado, es decir, de hacer de Televisión Nacional una señal pública. Gracias, presidente. ¿Lo acordamos entonces? Lo acordamos. Espero que tengamos mejor aceptación con la señora Rubilar que con la anterior ministra. Esta sesión tiene por objeto recibir al historiador urbano señor Juan Carlos Arellano Llévenes. Adelante, don Juan Carlos. Para que se refiera a temas de índole patrimonial de la comuna de Huachuraba y sus alrededores. El segundo punto sería continuar con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, correspondiente al boletín 12.712-24. Para estos efectos asiste en representación del director del Servicio de Impuestos Internos
el señor Fernando Barraza Luengo, la subdirectora de evaluaciones del mismo servicio, señora María Alicia Muñoz Musre. Se encuentra presente el subsecretario de Patrimonio Cultural, señor Emilio de Cerro. No se encuentra presente. Don Juan Carlos Arellano, bienvenido y tiene la palabra. Muchas gracias. Les pido un momentito. ¿Podrían bajar la luz, por favor, para poder ver la pantalla? ¿Sí? Muy buenos días a todos. Vengo a un lugar donde la Villa Conchalí queda en Huechuraba y la Villa Huechuraba queda en Conchalí. Hay un tema de identidad importante en los últimos 30 años. Traigo acá una serie de puntos relevantes de hallazgos de los últimos 50 años del tipo arqueológico y paleontológico. He formado equipo con don Rubén Estever, un destacado arqueólogo chileno, don Rafael Labarca, un destacado paleontólogo también, con la cual he entregado la documentación que he levantado en muchos años. Vivo hace 46 años en ese sector, o sea, toda mi vida. A ver, acá súper simple, no se alcanzan a notar un poco los colores, pero el círculo mayor, el más al norte, amarillo, habla sobre los hallazgos de la Guerra Civil de 1891, que fueron publicitados hace un tiempo atrás por el periódico Polímetro y por la Fundación Balmaceda. Ese estudio lo venía trabajando yo desde hace bastante tiempo y se concretó con unos hallazgos importantes que fueron levantando los mismos vecinos y dueños de fondo que habían en ese sector, donde con arados o trabajo de tierra encontraron bayonetas, encontraron proyectiles que avalaban la tesis que había levantado yo en el año 2017. ¿Ya? En segundo lugar, o voy a partir de arriba, perdón, Caminos del Inca. Hay dos Caminos del Inca importantes que levantó el señor Rubén Estever. Uno, el más conocido, el de Avenida Independencia, que viene del norte, y el otro que venía desde el sector Chicureo, Piedra Roja, y bajaba por el sector El Guanaco, actual Huechuraba. Después, siguiendo hacia el borde entre Recoleta y Conchalí, hasta el Cerro Blanco, un poco antes del Cerro Blanco, perdón, se juntaba nuevamente con el camino principal. Las acequias, también investigadas por el doctor Rubén Estever, con Gonzalo Sotomayor, en el 2016, en la publicación Mapocho Incaico Norte. Esas acequias todavía existen, ¿ya? Están, ahí un poco más adelante voy a comentar, están bastante abandonadas, pero existen todavía, ¿ya? Los hallazgos paleontológicos es un tema bien relevante por el cual yo me motivé a empezar a investigar sobre el sector. Son hallazgos de 1966, que se encontraron en la fábrica de ladrillos Princesa. Estamos hablando de un animal que es directamente familiar, si queremos decir, del milodón, al igual que en Puerto Natales. Y esto fue encontrado acá en pleno región metropolitana, en el corazón de, en ese momento, Conchalí y Huechuraba. Ahí también me voy a referir más adelante. Bueno, el Cerro Blanco, el Apu Huechuraba, donde están las tacitas del periodo arcaico, entre 8.000 y 600 años antes de Cristo, como dicen los arqueólogos, antes del presente. Hay también un hallazgo en el sector de Conchalí del periodo arcaico también, ¿cómo se llama? Un entierro de una persona de ese periodo, bastante antiguo. Bueno, me devuelvo un poco, el hallazgo del megaterio también es de hace 8.000 años, así que podrían haber coincidido con el ser humano. Otro también es los hallazgos que se encontraban en el metro, en la línea 3 del metro, en el 2014, donde se encontró cerámica incaica, se encontró animales prehistóricos, al igual que el megaterio de Huechuraba, y adicionalmente vasijas también, ¿ya? Y por último, están estos hallazgos incaicos que ahí algo se alcanzan a ver, y ahí los voy a detallar en adelante.
Esta es la prehistoria de Huachuraba. Este es el animal prehistórico que en 1966 el trabajador don Luis Sandoval lo encontró. ¿Ya? Las dimensiones, si lo queremos dibujar un poquito al presente, es lo más parecido a los que vieron la era del hielo, como el Cid de la era del hielo. Y es un primo del Milodón. Este hallazgo fue realizado por él y después fue canalizado por don Guillermo Mann y por don Bernardo Beldivisky. Ellos hicieron el levantamiento histórico. Acá está lo que reflejó la revista Flash en 1966. Hay también grabaciones de televisión al respecto y fue un hallazgo importante a nivel mundial. Lo ocurrió en la televisión y adicionalmente estaban los directores del Museo de Nueva York y algunos de Francia también y se acercaron a revisar este hallazgo. Esto es súper importante. Yo quiero acá tocar en muy buena forma. La gente de Puerto Natales vive con el Parque Nacional Milodón y en Huachuraba lo tenemos acá. Los restos no son fósiles, son huesos. Están en el Museo de Historia Natural guardados hace 53 años. Tuve la posibilidad de visitarlo y están en investigación, pero no expuesto. Pero es un hallazgo mucho más importante, bueno, lo digo bien localmente, que el de 1895 del Milodón. No le quito mérito, pero acá tenemos una tremenda oportunidad de poder trabajar este tema prehistórico. Y acá les dejo un dato, y ahí lo voy a desarrollar, que es el tema del Fundo del Huenaco. Acá hay más antecedentes al respecto del megaterio de Conchalí. ¿Por qué? Partí diciendo, vengo de un lugar de Conchalí, pero que se mezcla con Huachuraba, porque antiguamente, hasta el año 1990, Conchalí tenía los terrenos de Huachuraba, parte de Independencia, Recoleta y el mismo Conchalí. Por eso el megaterio se llamaba Conchalí, el sitio documentado. Posteriormente se logró silodote. ¿Ahí? ¿Ahora? Ahí sí. Un silodote. Solo porque no tenía la cabeza. Ahí se puede apreciar que no tenía la cabeza. No se encontró. Y adicionalmente, las investigaciones de los años 70, y después retomó Rafael Labarca, encontró que también habían caballos extintos americanos en el mismo hallazgo. O sea, monumentos nacionales, la gente de paleontología cataloga como una megafauna prehistórica con alto potencial de seguir encontrando este tipo de animales en ese sector. Y aquí va mi presentación. El desarrollo inmobiliario se está acercando y un poco más adelante voy a decir que hay denuncias que realicé que fueron bien acogidas y de alguna forma estamos defendiendo o conteniendo el avance en la inmobiliaria para poder hacer un desarrollo urbano, pero espero que se haga con las condiciones que pide la ley 17.288. Los incas en Huachuraba. Mencioné hace un rato los dos caminos del Inca y hay hallazgos. O sea, aparte de las acequias que están vivas, había alta probabilidad que se encontrara asentamiento en el lugar y así efectivamente en 3 lugares distintos de la comuna de Huachuraba y de Conchalí se encontraron cerámica incaica. Lo más singular que en el año 1966, a mediados de 1965 en adelante, vino toda la expansión urbana en el sector de Conchalí, ¿ya? Y ahí empezaron a salir evidencias importantes. Entonces, acá se encontraron cerámica incaica nuevamente en el Fundo del Huenaco. ¿Cómo se llama? El megaterio se encontró en el Fundo del Huenaco y los antecedentes incaicos en el mismo fundo, ¿ya? Y antiguamente ese Fundo del Huenaco atravesaba lo que es actualmente la calle Vespucio. Esa calle Vespucio se llamaba Huachuraba. Y en el otro extremo, que hoy día queda en Conchalí, al año siguiente, en 1969, se vuelvan a encontrar antecedentes incaicos que acá se pueden ver y que seguían el camino del Inca hacia el cerro Ahualapu Huachuraba o Cerro Blanco. Acá no se alcanza a apreciar mucho, pero este es el documento más antiguo traído desde España por Gonzalo Sotomayor. Gonzalo Sotomayor trabajaba con Rubén Estever y encuentra en España estas acequias. Eran 2 grandes acequias construida por los incas, era la acequia de Huachuraba y la acequia que va a Quilicura, ¿ya? Esas acequias hoy día están canalizadas y en alguna parte están expuestas en el sector de Conchalí, Huachuraba y obviamente Quilicura. Quilicura recibía todas estas aguas, ahora voy a explicar de dónde venía esa agua, pero se generaba una gran laguna en Quilicura. Ahí también hay hallazgos importantes que se han dado en los últimos 40 años. En reiteradas excavaciones. La última fue en el metro, la línea 3 del metro, excavó y también se encontraron antecedentes. Y en los años 80 salieron mucho material
precolombino que lamentablemente, y lo digo acá en esta mesa responsablemente, porque estuve en contacto con la alcaldesa de ese entonces, la señora Ana María Riet, esos artefactos se perdieron en camino hacia el Museo de Historia Natural. Esto largo que está acá lo voy a tratar de resumir. ¿De dónde venían las aguas de las acequias? Los incas, manejadores de agua, Rubén Estever determinó que ellos llegaron 70 años antes de lo que está escrito en los libros de historia. Esto lo determinó con el hallazgo de la Plaza de Armas y la Catedral de Santiago en las excavaciones donde había antecedentes de incaico. Adicionalmente, en el acta de Santiago de la Fundación, el escribano dice el tambo grande de la cuenca del Mapocho. O sea, podía haber utilizado un nombre bastante mucho más español, pero nombró el tema de tambo, que venía del periodo de los incas. El agua venía de un collo, como dice Rubén Estever, que caía desde el sector que hoy día conocemos como la pirámide, en una gran cascada, y esa gran cascada de agua alimentaba estas grandes acequias y alimentaba estas dos grandes acequias y lagunas que se producían en ese lugar, generando una microfauna bastante hermosa, que más adelante voy a determinar. Fue tan importante ese lugar estratégico que Pedro Valdivia lo dejó para él y determinó que su chacra o chacara, desde el Mapocho hasta el Salto o Collo de hoy día Huachuraba, se lo dejó para él. Posteriormente se asignó a don Rodrigo Araya, después se pasó a llamar el Salto de Araya y después quedó como el Salto y ahí está el nombre del Salto. Estas acequias, Huachuraba, que recibe del cacique que habitaba en ese sector, igual que el Apu Huachuraba, vean si podemos ver la distancia que hay del territorio que tenía el señor Huachuraba. El cerro no tiene nombre, solo se le denominaba de esa forma, igual que las acequias. Mucho se habla de que Huachuraba es lugar de greda. Los invito a ir al Cerro Blanco a sacar algo de greda. En realidad no se van a encontrar con piedra caliza. Así que hay un tema bien importante de seguir investigando el origen del señor Huachuraba, ¿ya? Muy amigo del señor Quilicanta o Quilicura. Quiero detallar que Pedro Valdivia se asentó, dado las crónicas de Vivar, bueno, mucho se conoce del Cerro Blanco, pero estuvo en una llanura bajando los cerros por 20 días esperando que los caciques lo vinieran a ver, y ahí realizó un diálogo y ahí los caciques lo invitaron a hacer sus casas y levantar su iglesia. Él lo dijo la iglesia con Inés de Suárez, lo que es actualmente la Viñita, ¿ya? Así que, ¿por dónde entró el señor Valdivia? Y eso de las crónicas, y esto me he dedicado a trabajar en estos últimos años, y darle visibilidad, que no llegó con un ovni y se aterrizó en la Plaza de Armas, sino llegó por la zona norte, conoció, tanteó, después pasó al Cerro Santa Lucía el 13 de diciembre, antes del calendario gregoriano, el 13 de diciembre es Nuestra Señora de Santa Lucía, por eso se llama el Cerro Santa Lucía, estratégicamente, y de ahí, desde ese lugar estratégico invitado por el Quilicante y los caciques en el momento del solsticio de verano, justamente cambio gregoriano 1582 cambia, se le suman los 12 días y calza con el actual 21 de diciembre, ¿ya? Me devuelvo. Quiero solamente decir que es un momento clave la de Valdivia y la entrada de Valdivia y por qué se hizo. Y además, por qué tanto cultivaban estas aguas en ese sector de Huachuraba de Conchalí. ¿Cuánta gente vivía acá? Tiene que haber sido bastante, porque la extensión de la acequia de llegar a Quilicura es bastante amplio. Y estos hallazgos que detallé hace un principio, se pueden ver que en realidad había un asentamiento. Estoy yendo desde el lado oriente hacia el poniente del sector de Huachuraba y la zona norte. Encontramos este mapa en un libro del señor Pigüenca que habló sobre las aguas de Santiago. Hay una diferencia ahí entre si es del siglo XVII y del siglo XVIII, pero es súper importante porque lo tomó la Real Audiencia, y este es el famoso sector de Pedro Fontova, donde se generan los tacos y todo ese tipo de cosas. Si ustedes ven, se alcanza a ver por arriba la gran acequia que va a Quilicura y la acequia a Huachuraba y una serie de canales al respecto que van hacia el norte. Esta es la mirada como miramos nosotros de la zona norte, desde el norte hacia el sur, porque así miramos Santiago nosotros, no miramos los cerros, ¿ya? Y se ve una gran acequia acá al fondo, casi al llegar a la ladera, que ha tenido varios nombres. Esa acequia también fue construida por los incas, pero por el sector de, hoy día conocemos Costanera Center. Y ahí pasa el canal, hoy día se llama La Pólvora, pasa por Canal Televisión Nacional, pasa por una serie de, bordea el Cerro San Cristóbal y después se va paralelo por la calle Recoleta.
ese canal que lo utilizaron los incas, después la familia Ovalle, que heredó estos terrenos de Bartolomé Flores, que llegó con la expedición de Valdivia, que tomó esos terrenos en 1551, la Magdalena Lispeger, su hija, heredó esos terrenos, los trabajó y posteriormente no tuvo descendencia, pero se lo dejó a la señora Catalina de los Ríos y Lisperger y adicionalmente al señor Juan Rudolfo Lisperger, a la Quintrala. Pero la Quintrala tenía algo que hacer en esos días, así que Juan Rudolfo Lisperger tomó el testamento y lo tomó para él. Una de sus hijas se casó con la familia Ovalle. Familia Ovalle, súper rápido, su realización más importante fue la que fabricó pólvora acá en Santiago, por primera vez en Chile y en Santiago, a orden de don Bernardo Higgins. Ellos tenían los terrenos del sector de Pedro Fontova, Santa Marta, y ocupando estos canales, porque esos canales se alcanzan a ver ahí los molinos, y con eso los molinos podían hacer la pólvora, ¿ya? Pero adicionalmente está los caminos del Inca, y como le digo, estas dos acequias, la gran acequia de las Cruces se pasó a llamar después, hoy día se llama Canal Los Choros, porque se sacaban raramente choritos, pero de río, está todavía, y está en peligro. Son obras no naturales y son construidas y hechas premeditadamente, perdón la expresión, por los incas, ¿ya? Ahí va el tema arqueológico, paleontológico. Adivinen por dónde pasaba el Canal Las Cruces, por el fundo El Guanaco. Prehistoria, tenemos el tema de los incas y más adelante vamos a ver que sigue la historia de Chile, un solo fundo. En un solo pequeño fundo, y aquí hago la invitación a los que están presentes de buscar en alguna parte de Chile donde en un solo fundo tenga la historia de 8.000 años de resumen de Chile. Quiero citar a María Graham. Es importante que siempre la gente que ha venido extranjero, Darwin y Andrés Bello, mucha gente ha destacado a Chile y es importante destacar. ¿Y qué es lo que decía la señora María Graham al respecto del salto del agua, donde nacía el agua? Lo comparaba con Tivoli, Italia, que solamente lo había visto en Tivoli, Italia. Más adelante voy a mostrar cómo está Tivoli, Italia y cómo está actualmente ese sector, ¿ya? Ella también coincide con los relatos que ella sí lo asocia a los araucanos que habían hecho esa gran toma de agua, pero ya se hablaba de ese tema en 1822. Y la pregunta es, ¿en qué está lo que escribió muy bellamente la señora Graham? Bueno, siguiendo en el tiempo, hablamos sobre la pólvora previo a la independencia de Chile, donde la independencia de Chile fue realmente, ¿de dónde salía la pólvora? Como les decía, salió de la pólvora de la familia Valla, del sector del fundo El Guanaco y de otro sector que se llama Dorsal con Guanaco, un poquito más al sur, actual Conchalí, o donde se vive Conchalí y Recoleta, y en alguna parte también entra Huachuraba. En 1891, ¿cómo comenzó esta historia? Muy simple. El señor Policarpo Toro decide no apoyar el derrocamiento del presidente Balmaceda, ¿ya? Él había traído la isla de Rapa Nui, la había adquirido para el pueblo chileno. Por esa labor o por esa acción de no acompañar el derrocamiento del presidente Balmaceda, es desalojado de sus honores. ¿Y dónde se va a vivir? A Huachuraba, ¿ya? Eso lo investigué con la gente de Naval, no habían profundizado tanto y él se queda con una subdivisión del fundo. Y aquí viene una situación muy especial. La familia Ovalle, que había dominado estos terrenos desde el siglo XVIII, en 1891 tenía un congresista, el señor Abraham Ovalle, diputado. Y tenía la otra facción de la familia que no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo con el señor Balmaceda. Y por esa acción, la comuna, el sector poniente, se divide en dos grandes fundos. El fundo El Carmen, que queda al norte, que tenía los antecedentes incaicos, y la zona sur como Santa Rosa. ¿Por qué Santa Rosa? Porque la mamá de don Alejandro Valle se llamaba Rosa y la mamá de don Abrano Valle se llamaba Carmen. Carmen, y él fue el precursor y el creador del canal El Carmen, que nace a continuación del canal San Carlos, en también donde está hoy día el sector de Tobalaba, Costanera Center, y recorre aproximadamente 32 kilómetros hasta llegar al sector de Chicureo. Fue una obra civil que no está escrita y me tocó la suerte de conocer las primeras fuentes y escribirla. ¿Qué es lo que pasó en 1891? Hubo facciones, se dividió una familia centenaria
por 2 fracciones claramente. Y eso faltaba solamente si había un enfrentamiento y además se había sumado el señor Policarpo Toro Vigrey. Y eso fue lo que se ha encontrado estos últimos meses, bayonetas del periodo, balística, sables que corresponden a esa etapa. Después que hicimos la publicación con Publimetro, mucha gente me empezó a contactar y decir que efectivamente en los años 50, 60, los 30 había encontrado este tipo y que en realidad tenía sentido este tema. Ahí está la balística del tema. Bueno, ¿y en qué está el patrimonio cultural de Huachuraba? Ya que los centré y los llevé al Fondo del Guanaco y al sector de Huachuraba, no es por eso no tan importante Conchalí y Recoleta. ¿Y para qué dice Independencia? Denuncias. Aprovechando la facultad que tengo como ciudadano de utilizar los mecanismos que entrega nuestro Estado chileno, existe la ley 17.288, en la cual presenté denuncia. Primero, para salvaguardar en el Fondo del Guanaco la construcción y sin permiso de Monumento Nacional de donde se encontró el megaterio. ¿Ya? Se extendió, la recogió Monumento Nacional, le pidió a la municipalidad y a la constructora que parara las obras y que indicara no tan solo qué otros proyectos se iban a realizar en la zona. Bueno, la municipalidad de Huachuraba se demoró 6 meses en entregar ese documento, mientras estaba en trámite si se paralizaba la obra o no. Esa es la rapidez con cual se funciona. Otra denuncia con respecto, lo voy a mostrar acá un poco más adelante, y bueno, acá está lo que recogió la prensa, sobre el monumento arqueológico en peligro inmobiliario, donde ahora Huachuraba llamó la atención ese tema de cómo un animal prehistórico estaba prácticamente en la región metropolitana y por qué había estado tapado por 50 años. Bueno, ahí los paleontólogos se acercaron y dijeron que realmente fue una bofetada de decir que ellos hicieron un mea culpa. Nosotros nos escribimos a nosotros mismos y tú le escribiste a la gente. Y eso fue lo que prendió. Y eso es súper importante. Tanto arqueólogos, paleontólogos tienden a manejar el tema herméticamente y su proceso es bastante largo. Y eso pasa en generaciones y no nos enteramos. Pasaron 53 años y eso no se volvió a tomar visibilidad y las inmobiliarias empezaron a tomar terreno. Y aquí va el tema que hay que ser súper idóneo también en las autoridades locales, de entender y mapear este tipo de situaciones porque atentan contra el patrimonio. Un vecino como cualquiera puso una denuncia y fue acogida. Acá está el lugar, tuve la posibilidad de entrar al lugar hoy día, todavía se respira campo, aire y está prácticamente como quedó esa fábrica. La fábrica después se trasladó a Quilicura y ese lugar quedó prácticamente igual como se dejó. Y eso es Santiago, la región metropolitana no tiene un parque nacional y aquí aprovecho la instancia de decir tenemos todas las condiciones de poder levantar un parque paleontológico en la región metropolitana y en un fondo que, como les decía, tiene la historia de Chile en los últimos 8.000 años. Entramos al Camino del Inca. ¿En qué está el Camino del Inca? Acá vuelvo a repetir los 2 mapas y acá está el Camino del Inca, una de las desviaciones, donde el cual estamos trabajando con investigadores por donde podía haber ingresado Pedro Valdivia. ¿Ya? Es súper importante indicar que el sector de los Libertadores con Independencia, a continuación, todas estas acequias estaban llenas de agua y formaban una gran laguna. Era muy poco estratégico el señor Valdivia pasar y quedar empantanado y quedar expuesto hacia Michimalongo o Quilicanta y los caciques que estaban. Pero por la altura, tomando, ya que está este mapa, él lo conocía, llegar por el sector de Chicureo, Piedra Roja, tomar estos cerros que dan al cerro de la región o Guanaco y tener esa hermosa perspectiva que se ve ahí y se ve todo Santiago hasta Pirque, hasta el cerro de Chena y en día muy bonito, lluvioso, con un lindo sol, se ve hasta Angostura de Paine. Bueno, a su derecha también se ve el cerro de Renca. Ese hoy día... los actuales dueños me han permitido desarrollar, llevar gente al sector, darlo a conocer y no tenerlo guardadito, sino ofrecerlo a la gente. Hemos hecho caminata y hemos ido educando a la gente. Esta charla que estoy dando la hago en universidades, en institutos, en colegios, en la comunidad, explicando y dar a conocer el patrimonio cultural y cómo podemos salvarlo. Ese sector que está acá, ustedes se alcanza a ver el Cerro Blanco, Cerro San Cristóbal y se ve la llanura, la cuenca del Mapocho. ¿Pero qué pasó? ¿Qué ha pasado en estos últimos días? En el último tiempo. En el año 2016, un gran proyecto inmobiliario que iba a ocupar los terrenos, que iba a emplazarse en parte de los terrenos donde se había encontrado el animal prehistórico llamado megaterio en momento, pidió permiso de edificación a la municipalidad de Huachuraba y esos
esos permisos de edificación se concedieron y la Municipalidad de Huachuraba le pidió un plan de mitigación. Y ese plan de mitigación, lamentablemente, era pasar por la casa Magdalena Lisperger, la casa de los Ovalle, y que además fue adquirida por los Díaz de Valdés, la familia Díaz de Valdés, descendiente de la Javiera Carrera, en 1896. Esa era la casa patronal de este gran fondo que les digo que tiene la gran historia. Y que en esos terrenos, a su alrededor, se habían encontrado antecedentes incaicos. ¿Y qué es lo que hicieron? Ustedes pueden ver ahí. Camiones pasando retroexcavadoras, a pesar que tenían todos los antecedentes, la tosudez de no entender y no entender la ley 17.288, comenzaron esos trabajos. Y esos trabajos fueron detenidos por un grupo de vecinos que encabecé y otros que después se sumaron, donde hicimos denuncia a Monumento Nacional y adivinen, Monumento Nacional sí la recogió y sí efectivamente estaba pasando en un lugar donde tenía antecedentes arqueológicos y de hallazgo arqueológico. Es como si hoy día fuésemos donde se encontraba la momia de Chinchorro y volviéramos a tirar retroexcavadora. Está protegido por la ley 17.288 en su primer capítulo. Se logró detener ese proyecto, pero ¿en qué condiciones se puede haber encontrado o de lo que se podía haber encontrado? No sabíamos si se encontró algo porque se hizo a la chilena. Este es el dibujo donde la inmobiliaria reconoce que en el año 2016-2017 el plan de mitigación que le pidió la Municipalidad de Huachuraba era pasar por el sector del Troncal Guanaco y JJ Aguirre, ¿ya? Donde estaba la casona, su alrededor y los hallazgos arqueológicos. Quiero contar que durante este año el metro llegó a construir sus cocheras a muy solo pocos metros de este lugar y adivinen, volvieron a encontrar antecedentes esta vez coloniales, de una bifurcación de la gran acequia Huachuraba para el tema de continuar con la producción de pólvora, ¿ya? Así que ese es el antecedente claro. 2016-2017 se hicieron trabajos sin ir a monumentos nacionales a pedir la autorización o el cuaderno de cargo. Después de la denuncia se detuvo y se retomó el camino, pero esta vez, curiosamente, sí efectivamente con un arqueólogo en situ y con el apoyo logístico de monumentos nacionales, porque potencialmente se podía encontrar algo. Y adivinen, ¿qué es lo que se encontró en junio de este año? Piezas arqueológicas del periodo precolombino. Lo mismo que habíamos anticipado nosotros de poder proteger el 2016-2017, se hizo. Y aquí vamos a ver en qué condiciones se encontró ese tema. Me pasé. Ahí está. A su izquierda, quiero que pongan mucha atención, está la cerámica como se encontró en el año 1968. Con 50 años menos de tecnología se encontraron íntegras. A su derecha es lo que se encontró en junio de este año, destrozadas. Y no tan solo incaico, sino del periodo colonial. ¿Qué pasa? Y es un tema que hay una denuncia en la Fiscalía y hay una denuncia, persiste en el tema de Monumento Nacional, para que se hagan cargo de los potenciales daños que se hicieron en el año 2017 sin hacer el trabajo con arqueólogos y con gente especialista, y qué fue lo que pasó y por qué encontramos con 53 años 51 años de tecnología, piezas destrozadas. Me pasé, ahí estamos. Vuelvo a este mapa y aquí les muestro cómo era la casona patronal que heredaron los Díaz de Valdés, que venía de la familia Valle, que venía de la Quintrala y que venía de Bartolomé Flores cuando llegó con Pedro Valdivia, ¿ya? Esa casona todavía existe. Se compró en el año 2017. Yo me acerqué a los dueños, a unos muchachos muy jóvenes, le mostré la historia conjunto con Rubén Estever y muchachos jóvenes emprendedores. Adivinen lo que hicieron. Hicieron el cuaderno de cargo, se acercaron a un monumento nacional, contrataron a Rubén Estever para hacer un levantamiento serio, porque así lo sentían. Mira la enseñanza que lo da la gente joven, empresario joven, ¿ya? Y ahí yo me saco el sombrero por ello, en especial a la familia Suet. Y así está la casona después de poder recuperarla, estuvo en la ruina. Y sobre estos cimientos se está levantando un centro de evento, que no va a ser un centro de evento cualquiera, va a tener 8.000 años de historia. Y lo que es mejor, todo el levantamiento arqueológico que hizo el señor Rubén Estever, yo lo acompañé. En mis mañanas, yo me dedico a otras cosas, pero en la mañana temprano me juntaba con él a las 7 de la mañana, me subía a los calcetines y con él sacábamos y lo acompañé a hacer trabajo. Y todo lo que se recogió de ese lugar
va a parar al Museo de los Andes. Huechuraba no participó al respecto, indolentemente no hay museo, pero tocando puertas llegamos hasta, y él principalmente consiguió un espacio en el Museo de los Andes. O sea, todo lo que se ha levantado arqueológicamente y paleontológicamente va a ir al Museo de los Andes. Así que la gente de Huechuraba, cuando quiera ir a Sor Teresa de los Andes, vamos a poner un letrero que diga: venga a ver los hallazgos del Fondo del Guanaco de Huechuraba. Les comentaba Tivoli, Italia. ¿Se recuerdan hace un ratito atrás cómo lo que había visto la señora Graham? Así está después de 220 años el sector de Tivoli, Italia, y a su derecha está como está el Salto de Huechuraba. No hemos aprendido nada, parece, y algo pasó, que este gran salto que escribí, lo invito a leer el tema, tiene la presentación, la pueden, donde sale el tracto para no perder tiempo. Lo hermoso que era, pasamos a esto. ¿Qué pasó en la ciudad empresarial? Otro punto importante. Aquí nacía hasta los años 80, se podían ver las acequias, se podían ver los humedales que había en ese lugar. ¿Y qué pasó a su derecha? Ahí está la ciudad empresarial. Uno de los edificios rojos que se ve ahí está el Hotel Robinson. ¿Qué es lo que pasó el 2010? Se nos cayó parte. Y no solo la ciudad empresarial tuvo grandes daños importantes. La zona de Huechuraba fue uno de los que mayor problemas con el terremoto tuvo. Y principalmente de la línea donde iba la acequia Huechuraba. Movicenter, el mall, perdón por decir nombre, una zapatería, no lo voy a decir, otra gran edificio de luminaria. Después, en ese periodo, se cayeron. ¿Y por qué? Porque se construyó sobre un lugar donde por 500 años había pasado agua, y la agua, si no pasa de largo, tiene una paz subterránea. Y eso es lo que pasó simbólicamente en el sector. Y adicionalmente, en el sector de ciudad empresarial, también hubo hallazgos arqueológicos en los años 70. Hoy día hay lindos condominios también en ese sector. No sé si sentirán algún ruido extraño en la noche, pero ahí está la documentación de Mapocho incaico. Está un cementerio incaico. ¿Algo se me perdió aquí? Me borraron el mensaje. No era muy terrible, pero el tema final, aquí hay un tema de identidad. Cuando nos dicen, oye, ¿cómo sentimos pertenencia sobre las cosas? Hemos sido testigos de lo que ha pasado en Chile y no voy a entrar en detalle. Pero si no sentimos pertenencia, si no tenemos el sentido de cultura, más allá de los monumentos, sino un tema cultural, pertenecer a la tercera cultura más importante de América, para mí es un gran honor. Los incas son la tercera cultura más importante de América y hay antecedentes que llegaron hasta el río Maule, pero tuvieron un asentamiento en mi querida comuna Huechuraba y Conchalí, en Recoleta, Independencia, en el sector norte. De verdad, yo quiero estar ahí, pero no por un tema pretencioso. Formar parte de una cultura realmente rica, transversal de los pueblos americanos, es súper importante, ese sentido de pertenencia. ¿Y qué es lo que está pasando hoy día? El no tener los conocimientos o desconocerlo o olvidarlo, eso lo aprovecha alguien o alguien, mucha gente. Y eso es lo que está pasando hoy día en Huechuraba. Es un cordón que hoy día todavía podemos protegerlo. El fondo del Guanaco está casi intacto. Prehistoria, precolombino, periodo de la colonia, proceso independentista, la república, la guerra civil de 1891, el canal del Carmen, 130 años, y después lo que evolucionó o lo que la expansión de Santiago hacia el sector norte. Pero todavía hay patria, como decía usted, y yo quiero defenderla. Y no estoy solo aquí en esto, hay mucha gente, la comunidad científica me está apoyando, y eso es importante de cómo traspasamos esta información hacia la gente. Muchos me decían, eres un loco que transmite el tema por Facebook. Ya hay una cantidad importante, un alcance de 500.000 personas en Santiago con asociaciones que vemos este tema. Y la gente, los posts que más valora son justamente este tema. La gente quiere pertenencia, quiere entender por qué se llama así esta calle, por qué había en ese barrio, cuáles son sus orígenes. Si no tenemos claro nuestro pasado, cómo vamos a ir hacia el futuro. Muchas gracias. Don Juan Carlos.
que traiga este tema a esta mesa de esta Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Preguntas, señores diputados y diputadas? Pucha. No, yo me voy a quedar aquí. Tengo un reemplazo. ¿Alguna pregunta? Yo quería saber, ¿está hecha la declaración? ¿Estos antecedentes están en el monumento? Sí. Y todas han sido acogidas, todas. Todas mis denuncias, he pagado 4 proyectos inmobiliarios que comenzaron las obras sin ir a monumentos nacionales, y monumentos nacionales después del presidente que marcamos con el algo obligatorio ha actuado de oficio y ha paralizado su obra. O sea, tan loco no estaba y ellos lo están recogiendo. O sea, las demoras están entre la municipalidad y más que la demora, acá hay una cosa que no transmití, pero aprovechando su pregunta, yo investigué y estudié todas las declaraciones de impacto ambiental de las obras del sector poniente de Huechuraba. Hay 2 ítems que dice, hay o existió hallazgos arqueológicos o paleontológicos en el sector, o en el área o en el sector. Ninguna puso algo en blanco, omisiones. Y ahí es donde está la responsabilidad de decir la municipalidad. Tengo los antecedentes, ¿cómo no puso la observación de decir, pero si aquí hubo hallazgo arqueológico, aquí hubo hallazgo paleontológico? Si no despertamos nosotros a la municipalidad el zaparrón que le dimos el año 2017, esto sigue. Así que provocamos un cambio y nació desde los vecinos, dado que las competencias al parecer el municipio no las tenía, no las quería tener, y yo en beneficio de la inmobiliaria. Muchas gracias. Don Emilio, ¿cómo está? Quería preguntarle, aprovechando que el tema está puesto, ¿cómo se soluciona el problema que tenemos? Porque entre una declaratoria o que digamos que el sitio tiene que ser protegido porque hay antecedentes poderosos de todo lo que relató el don Juan Carlos, y que una municipalidad puede decir, puede no decir nada. O sea, ¿cómo logramos que las municipalidades, cuando se declara algo de interés o se hace una declaración de sitio histórico, en realidad puedan estar obligadas a tener que considerar en los planes de manejo, ¿cómo se llaman? Los planes reguladores, o cuando hacen estudios de impacto ambiental, también sea considerado por el ministerio respectivo o la fiscalía, no sé, tiene que haber eso sería interesante que viéramos cómo está reflejado en esta ley de patrimonio, porque la exposición ha sido bien clara en que ahí hay una importancia grande y podemos tener un parque importante en la región metropolitana que no existe, por lo que tengo entendido. Don Emilio. Bueno, muy buenos días, señor presidente, por su intermedio a diputadas, los diputados y a todos los asistentes, a Juan Carlos también. A ver, lo que se ha expuesto es un ejemplo de una realidad que a nivel país se refleja todos los días, y es la siguiente, que nuestra ley actual señala que todos los sitios arqueológicos y paleontológicos están protegidos desde antes de descubrirse, o sea, están protegidos por el simple Ministerio de la Ley. Para esas piezas, para esos sitios no es necesario abrir un proceso de declaratoria. Esto es medio teórico, sino que, o sea, es práctico, pero en el fondo es teórico, totalmente, que no tenemos un inventario nacional o un catastro nacional de todos los sitios arqueológicos. Entonces se protegen de antemano, y eso es bien poderoso si es que tuviéramos las herramientas para poder gestionarlo. Una de las herramientas para gestionarlo es la Ley de Bases del Medio Ambiente, que establece que todas las áreas protegidas, incluidas estas, tienen que pasar por procesos de impacto ambiental. Entonces, lo que ha expuesto don Juan Carlos se refiere a casos donde, incluso habiendo ocupación prehispánica y también paleontológica desde conocida, ¿cierto? Porque los mismos estudios que ha mostrado de Rubén Estever, del arqueólogo, y de Gonzalo Sotomayor, dan cuenta de la presencia de Huechuraba, Conchalí, como un área tremendamente ocupada en épocas tempranas, ¿no? Entonces los antecedentes están, pero pese a eso, ya sea por desconocimiento del municipio, por no poner esos antecedentes arriba de la mesa en un proceso de evaluación ambiental o la obtención de un permiso, no ha aparecido el dato arqueológico al dar ese permiso de edificación.
Ahora, incluso en los casos donde no se entregara el permiso de edificación por la vía, o cuando no se entregara la resolución de calificación ambiental, en estos contextos, la ley de monumentos también tiene una disposición que señala que frente a hallazgos no previstos, la obra se tiene que detener y tienen que denunciar el hallazgo. Uno no puede saber si eso pasó o no aquí. ¿Ah? Cuando los contextos son de enterratorio, aparecen muchas veces ajuares como los que ha mostrado don Juan Carlos, que es lo del año 68, que son piezas completas que están asociadas al enterratorio. En otros casos, no porque haya menos cuidado, sino que otro de los tipos de sitios arqueológicos son fragmenterías, que son las que aparecieron acá. No necesariamente es que alguien lo haya roto. A veces la misma condición agrícola de esos terrenos, cuando le pasa mucho arado, va moliendo algunas piezas. Y adicionalmente, que es lo que él ha señalado, acá existe la posibilidad de declararlo monumento histórico, reconociendo la sumatoria de estratos. O sea, aquí tú tienes lo prehispánico, también está la casa del Fondo del Guanaco y otra. Y eso es un procedimiento que requiere un expediente declaratorio, que entiendo que es lo que hoy día estaría discutiendo Monumentos. Ahora, expediente que está, no sé si a la cola o qué, pero compartiendo con cerca de 400 expedientes que están ahí pendientes desde el año 25. O sea, aparte del problema que tiene Monumentos es que no tiene capacidad para responder a lo que le piden. Y lo otro que tiene mucho que ver con lo que usted pregunta, señor presidente, en relación a la planificación urbana, es que el catastro de sitio arqueológico, bien registrado en una plataforma, digamos, de información territorial y qué sé yo, debería ser un insumo que los municipios incorporen en sus planes regulares comunales. La Municipalidad de Santiago lo ha incorporado en algunas áreas, pide de hecho, como sabe que hay mucho en Santiago, prospección arqueológica para las obras, pero hay municipios que no lo tienen, pese a que tienen mucha ocupación, digamos, temprana en sus territorios. Ok. Y eso lo podríamos solucionar con un proyecto de ley. Perdón, ¿le puedo aclarar algo? Sí, adelante. Perdón. Hay una ordenanza municipal en la comuna de Santiago. El micrófono, por favor. Hay una ordenanza municipal de la comuna de Santiago que cada trabajo que se haga en el lugar tiene que contar con un arqueólogo, ¿ya? Eso es una tremenda buen apoyo y podría hacerse extensivo hacia las comunas que tienen hallazgos por lo pronto antecedentes, y eso también podría ser un tema. Sí, adelante. Quizás eso es muy buen punto, y para sumarle, el proyecto de ley lo que hace es disponer que las áreas protegidas, está más referido a las áreas a las actuales zonas típicas, sean incorporadas en los reguladores. Lo que uno podría revisar acá es que en la medida en que tengamos la información territorial de los sitios arqueológicos, se puedan o se deban incorporar en los instrumentos de planificación esa variable. Y esto, para ser bien claro, no es porque se quiera detener cualquier tipo de intervención en esos lugares, sino que para meter un factor más de, digamos, a considerar, como en el caso de Arica que veíamos la otra vez, que están arriba los momios de Chinchorro. De protección. O sea, podría transformarse en una indicación del proyecto. Bueno, le agradecemos, don... perdón, no la había visto entrever los micrófonos. La diputada Marzán tiene la palabra. Sí, tengo una consulta, saludar al subsecretario. Una pregunta que me quedó dando vueltas y es con respecto al centro de eventos. Ese centro de eventos tiene las mismas, ¿qué fiscalizaciones se le han hecho? ¿Qué permisos tiene? ¿Qué ha sido con la misma rigurosidad que se ha exigido a esto? Porque esto está cercano al lugar. ¿Qué fiscalizaciones se han hecho con respecto a eso? Sí, don Juan Carlos tiene la palabra. Sí, todas. Rubén Estever inscribió antes de comenzar las obras todos los trámites pertinentes en Monumentos Nacionales. Estuvieron 3 meses en estudio y posteriormente se le dieron la autorización y tuvo la supervisión directa de él y de otros especialistas en el movimiento de terreno completo. Eso quedó totalmente descrito en Monumentos Nacionales, están inscritos, son instrumentos públicos, y marcó un precedente justamente para retomar este camino interior que pasa a solo 5 metros de la casa. Pero recuerden que era un mismo terreno. Es como que se subdividió, le expropiaron y le hicieron un camino por dentro, solo 5 metros. Eso fue un precedente importante para que la municipalidad retomara el camino
con esos antecedentes. Y aquí lo que yo describí principalmente, que en el 2016, el 2017, eso no se realizó. Pero lo que hizo el centro de eventos hoy día es un trabajo que de verdad está todo público, digno de destacar. O sea, empresas privadas pararon prácticamente un año por hacer las cosas como Federi dice la ley 17.288. Contrataron al mejor arqueólogo de Chile. Ok, sí, adelante. A mí me llegó un documento de recomendaciones y lineamientos arqueológicos en el marco del proyecto de la conexión vial y es del año pasado, del 2018. Y sería interesante también poder escuchar la versión del alcalde, de repente poder invitarlo, sería interesante. Sí, eso es súper importante detallar en ese tema, perdón, que es cuando se retoman los caminos, el camino, dado la paralización del 2016 y del 2017, donde están las grabaciones en televisión, donde están todas las publicaciones del municipio, donde la palabra cultura, patrimonio, no existe. Y además no hay ningún compromiso con Monumento Nacional en ese periodo. Están todos los antecedentes en la municipalidad y de verdad sería muy interesante que el señor alcalde venga acá y nos cuente qué es lo que hizo el 2016-2017 en ese terreno que después el 2018, como usted muy bien dice, se retoma, dado este precedente importante que dejó Rubén Estever, y se empieza a trabajar con arqueología, pero en el mismo lugar. Okay. Ya, muchas gracias, don Juan. Entonces ¿perdón? No tenemos quórum para acordar, pero lo dejamos y lo acordamos en la próxima sesión. Pedir ese documento y invitar al alcalde. Sí, para escuchar también la versión, que creo que es importante hacer contraste, porque según tengo entendido, y por lo menos los documentos que hizo llegar era que estaba en conjunto con el Ministerio de las Culturas y con el Consejo de Monumentos trabajando. Al 2018, desde el Perfecto. 2018. Sí, la idea es que se esté haciendo el trabajo. Quedamos en eso Bien, entonces. gracias. Perfecto. Vamos a suspender por un minuto. Le agradecemos nuevamente, don Juan Carlos, su presentación para poder recibir a la próxima expositora. Muchas gracias. Mensaje que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio correspondiente al boletín 12.712-24. Para este efecto asiste en representación del director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barras Luengo, la subdirectora de Evaluaciones del mismo servicio, señora María Alicia Muñoz Musre. Y acompañado usted presenta a sus compañeros o colegas. Bienvenida. Nos alegra mucho que este punto que es en el proyecto que estamos viendo es súper importante tener más antecedentes y poder tomar una decisión informada. Así que tiene la palabra. Sí, hay que aprenderlo, sí. Un detalle. ¿Aló? Ahí sí. Sí, ahí sí estamos. Bien, muchas gracias por esta invitación. Muy buenos días a todos. Me acompaña don Álvaro Guital, jefe de la Oficina de Normas del Servicio de Impuestos Internos, y don Alejandro Camus, jefe de la Oficina de Operaciones. Hemos estado trabajando con el subsecretario en estas temáticas hace ya un buen tiempo. Y bien, aquí estamos para aclarar todo lo que sea posible al respecto. Bueno, primero que nada habría que mencionar que a lo que nos vamos a referir nosotros es precisamente a los incentivos que este proyecto de ley propone como compensación, ¿cierto?, a estos inmuebles que tienen esta característica de patrimonio cultural. Hay que decir, primero que nada, que hasta ahora existía una exención para algunos bienes declarados de monumentos históricos,
pero con el concepto que se incorpora en la nueva ley, en la modificación a la ley sobre patrimonio cultural, esto se amplía considerablemente. Primero que nada, hay que ver que la descripción ya desde sus inicios de qué es lo que se entiende por patrimonio cultural se ha visto modificada, ya que se amplía a todos aquellos bienes materiales e inmateriales comprendidos como acervos propios que identifican y cohesionan a una comunidad y que son transmitidos de una generación a otra. Este supone además bienes del pasado, preservados y salvaguardados como legados, así como también presentes y futuros, en un proceso continuo y dinámico de valoración que contribuye a un desarrollo humano, integral y sostenible, tal como fue establecido en el proyecto que ustedes conocen. Probablemente voy a reiterar muchos conceptos que ustedes ya han visto en el proyecto de ley, pero que me parece importante mencionarlos porque tienen que ver con la amplitud del impacto que esto tiene también desde el punto de vista del impuesto, de los impuestos. Primero, proyecto de ley se plantea como una transformación, decíamos, de la ley de monumentos nacionales vigente actualmente en una nueva ley de patrimonio cultural. Y para eso incorpora ciertos inmuebles de interés cultural, amplía el concepto desde lo que era meramente monumentos históricos e incorpora valores constructivos, documentales, científicos, sociales y culturales. La protección integral y adecuada a la diversidad y dinamismo que tiene el patrimonio cultural. Quisiera primero mencionar tres clasificaciones o conceptos que define la ley, que son relevantes para la determinación de cómo va a impactar en el impuesto y en los beneficios. Primero que nada, el proyecto de ley define lo que son las zonas típicas, reemplazando un concepto más antiguo de lo que era zonas típicas o pintorescas por el interés cultural de ciertos barrios, centros históricos, sectores antiguos o modernos, conjuntos urbanos o rurales. O sea, es una ampliación muy interesante y muy completa del concepto. Además se incorpora como zonas típicas poblaciones y lugares donde existieran materiales arqueológicos, paleontológicos o bien inmuebles de interés cultural que hasta ahora no, hay que decirlo, no gozaban de beneficios tributarios de ninguna naturaleza. Y considera también, por supuesto, como un elemento importante la mantención e incremento de los valores y atributos de estas zonas típicas. En segundo lugar, también el proyecto de ley se refiere a los paisajes de interés cultural. Esto sin duda es un concepto que no estaba anteriormente y se refiere a los contextos urbanos o rurales, rutas e itinerarios que la comunidad reconozca como parte integrante de su patrimonio y que resulten de la constante dinámica histórica e interacción entre elementos culturales, materiales e inmateriales. Además, se incorpora, creo que un tercer elemento, fueron los que me pareció más importante relevar, hay muchos otros elementos probablemente, pero para efectos de lo que nosotros nos invita a esta reunión. El tercer elemento son los sitios de memoria. Se propone que el decreto supremo que declare los sitios de memoria sea expedido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pero también suscrito por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Y se señala además que son bienes de interés cultural en esta categoría los sitios y lugares en que se hayan erigido memoriales, que también son establecidos de manera bastante detallada en el contexto más específico que se define en la ley. Esos como conceptos importantes que se vienen a incorporar. Hay que señalar que nosotros, desde el punto de vista de la tributación, al menos del impuesto territorial que vamos a ver, es uno de los aspectos que se van a plantear acá. Nosotros hasta ahora no tenemos incorporado eso como una categoría dentro de la definición de cuáles son los bienes raíces que son afectos a los impuestos. Por lo tanto, sin embargo, acá la ley también propone una forma en que esta información tiene que ser allegada al Servicio de Impuestos Internos para poder incorporar los beneficios que la ley está planteando. Pero me parece importante relevar que al día de hoy mucha de esta información no está registrada en nuestro sistema.
También, y por eso es muy importante este concepto que se incorpora en la ley, que es un inventario del patrimonio cultural. Este inventario es un elemento fundamental que es administrado por el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural con el apoyo técnico de una Secretaría Técnica Nacional. Y acá van a estar todos los inmuebles y zonas de conservación histórica que están señalados en los planos reguladores, es muy importante decirlo, en virtud del inciso segundo del artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. También están los elementos del patrimonio cultural inmaterial que van a estar previamente inscritos en los registros regionales. Eso también es parte de la definición que viene en la información del proyecto de ley. Y los bienes de interés cultural que lo sean por el Ministerio de la Ley en las categorías de monumento público, monumentos arqueológicos y paleontológicos. Esto, en términos generales, este inventario, que para efectos de administrar y gestionar este impuesto, o todos los impuestos asociados a estos bienes, es muy relevante tenerlo. Finalmente, o entrando un poco más en materia, tal como se señala, la ley establece incentivos para la preservación, el cuidado, ¿cierto?, y la mantención de estos bienes definidos como bienes de interés cultural. Y los incentivos están planteados acá que en la ley como un objetivo que contribuya a la gestión y protección efectiva de los bienes patrimoniales, y eso es un eje significativo de este proyecto de ley, en continuación a la ley que postula la Declaración de París sobre el patrimonio como motor de desarrollo, donde el subsecretario podría referirse con mayor precisión. Esto es lo que está en el llamado y nos parece interesante recogerlo para plantear las razones por las cuales se incorpora estos nuevos conceptos. Entonces, los beneficios que se plantean en relación a los temas tributarios es, en primer lugar, el impuesto territorial, que es mi materia, por eso lo puse en primer lugar. El impuesto territorial plantea, hoy día existe una exención actual del impuesto territorial respecto, decía, de los monumentos históricos que no tengan fines comerciales. Cualquier monumento histórico que tenga parcialmente incluso un fin comercial no tiene esta categoría. Hay que mencionar que en muchos casos, por ejemplo, los museos o algunos monumentos históricos como la biblioteca tienen zonas que son comerciales, venta de souvenirs, distintas categorías. Entonces, acá se extiende este beneficio también a aquellos bienes que tienen actividades comerciales, que sin embargo deben estar previamente declarados como bienes de interés cultural en la categoría inmueble, que eso corresponde a los actuales monumentos históricos. Y todos ellos deben estar registrados, ¿cierto?, en el inventario que se acaba de señalar y debe ser refrendado por el Consejo de la Cultura. A los bienes raíces destinados a museos, hoy día no existe un beneficio tributario para los museos en sí mismos. Sí, y por lo tanto ahora se incorporan los museos que estén debidamente inscritos en el Registro Nacional de Museos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Ahí hay una extensión importante. Para estos museos se incorpora la exención del 50% de beneficio del impuesto territorial. Lo voy a detallar un poco más adelante, estos beneficios. Pero decía beneficios o incentivos, el primero es respecto al impuesto territorial, más conocido como contribuciones. En segundo lugar, hay un beneficio para el impuesto en relación al impuesto a la renta, en el cual los contribuyentes de primera categoría que declaran sus rentas efectivas según contabilidad completa pueden deducir como un gasto para los efectos de la ley sobre impuesto a la renta los desembolsos efectivos asociados, hay que decirlo, a un plan de gestión patrimonial que tenga por orientación la mantención, rehabilitación, reestructuración o conservación de los inmuebles de su propiedad.
que estén declarados, por supuesto, de interés cultural, ya sea de conservación histórica o que estén situados en una zona de interés cultural o zona de conservación histórica o de museos inscritos en el Registro Nacional de Museos del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Esto es independiente del destino del inmueble, está sujeto a los requisitos y límites que se establecen en la ley, pero en términos generales el beneficio es que se puede incorporar como un gasto, o sea, tiene un impacto también en el impuesto a la renta. También existe un beneficio, que sería el tercer beneficio que quiero señalar, para el impuesto a la renta como un crédito en el caso de los contribuyentes afectos al impuesto global complementario y único de segunda categoría. En este caso, el beneficio va directamente al resultado del impuesto como un crédito contra el respectivo impuesto por un 50% de los desembolsos asociados nuevamente a un plan de gestión patrimonial para iguales fines y respecto a los mismos inmuebles señalados anteriormente con ciertos límites que están establecidos en la ley. Esos son básicamente los más importantes, sin embargo, hay algunos más que voy a mencionar, pero sí me gustaría destacar también esta consideración que se ha considerado en el proyecto, que es la utilización de beneficios es incompatible con otros beneficios de la misma naturaleza. Por ejemplo, que respecto a un mismo inmueble, el propietario obtenga el beneficio descrito en los párrafos anteriores y al mismo tiempo califique el propietario como donatario para los efectos del artículo 8º de la ley 18.895, habilitando un tercero donante para recibir otro beneficio tributario de la misma naturaleza. Esto es una consideración que el proyecto tiene, me imagino que para evitar Perdón, el ¿le puedo pedir, por favor, que me perdí en este párrafo? en este punto. Me devuelvo. Decíamos primero que tenemos tres beneficios claramente. El impuesto territorial, ¿cierto?, a la renta en el ámbito de los gastos para un conjunto contribuyente y en el ámbito de los créditos para un segundo grupo contribuyente. Voy a avanzar un poquitito, diputado, si me permite, para aclarar el incentivo a las donaciones y vuelvo al punto anterior. Okay. Porque tal vez es necesario señalar que otro beneficio o incentivo que se plantea es precisamente incentivar el incremento del Fondo del Patrimonio Cultural por fuentes privadas, mediante la aplicación de una franquicia tributaria que está establecida para las donaciones con fines culturales. Esto es un antecedente para lo que había señalado anteriormente. Okay. Entonces, se podrán efectuar también donaciones al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural con la precisa finalidad de que se destinen a este fondo, ¿no? Para estos efectos se establece un procedimiento y deberes de información aplicables en relación a las donaciones efectuadas al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural como beneficiario de la Ley de Donaciones con Fines Culturales. Esto es una ampliación y un incentivo para que privados puedan también aportar a este fondo del patrimonio cultural para los fines que hemos estado señalando. Entonces, frente a eso existe esta consideración que había dicho previamente, creo que faltaba este antecedente, que es que estos beneficios son incompatibles en el fondo en el cruce de que un privado puede estar haciendo uso de estos beneficios y al mismo tiempo beneficiándose de la ley de donaciones. Okay. ¿Cierto? Espero que ahí quede un poquitito más claro. Entonces, para poder llevar a cabo esto también es necesario, y establece la ley, que existe una obligación de informar por parte del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, quien de alguna manera patrocina también todos estos beneficios. Y él debe remitir copia del respectivo decreto supremo al conservador de bienes raíces competente para que quede inscrito, probablemente como un gravamen, ¿no? Y también al Servicio de Impuestos Internos para que determine la exención del pago del impuesto territorial en aquellos casos en que corresponda. Eso es en términos de cuáles son los incentivos concretos que establece la ley. Ahora, algunos elementos de contexto. Señalaba anteriormente que nuestro catastro no, en algunas otras comisiones habíamos hablado del catastro de bienes raíces, el registro de los bienes raíces, no
contempla todas estas categorías, porque hasta ahora no tenían un impacto en el impuesto. Por lo tanto, por esto es que es tan relevante la definición de que esto tiene que ser informado por el Ministerio, ¿cierto?, y por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural al Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, para tener un elemento de contexto de cuál puede ser el impacto, me pareció interesante mencionar las cifras que en el mismo documento que ustedes tienen de la invitación o la convocatoria a este proyecto de ley se señalan. Y se dice ahí que hay 1.049 monumentos históricos inmuebles, 447 monumentos históricos bienes muebles, 144 zonas típicas o pintorescas. Cabe señalar, aunque resulte obvio, que en una zona típica existen muchos predios, evidentemente. Todo esto tiene que ser señalado en su momento. Nosotros hicimos algunos estudios, algunos trabajos en conjunto con el Ministerio y con la Subsecretaría en términos de establecer cuáles son los ámbitos de las cantidades aproximadas de predios que pueden estar incorporados. Lo voy a mostrar más adelante. Pero en lo que se declara en la convocatoria decía, hay también 144 zonas típicas, 56 santuarios de la naturaleza, además de monumentos públicos y todos los sitios arqueológicos y paleontológicos ubicados en el territorio y en las aguas jurisdiccionales de Chile, protegidos por el simple Ministerio de la Ley. Yendo un poquitito más, haciendo un zoom, un detalle de lo que sería el impacto en la ley sobre impuesto territorial, hay que señalar que las exenciones disponen, entre otras, que estarán exentos de todo o parte del impuesto a los inmuebles señalado en el cuadro anexo de la ley y aquellos beneficiados por leyes especiales. Eso es lo que hay hoy día, esto es lo que está disponible hoy, antes de este proyecto. Y dispone que no pueden acumularse dos o más exenciones, sino que siempre se debe determinar cuál es la más beneficiosa. Y hoy, decíamos, existe solamente una exención del 100% del impuesto territorial para aquellos bienes raíces que han sido declarados monumentos históricos o públicos, acreditados por el Consejo de Monumentos Nacionales vigente hasta la fecha, cuando no estén destinados a actividades comerciales, lo que decíamos inicialmente. Y los requisitos, por lo tanto, son copulativos. El inmueble debe estar declarado monumento histórico, pero además no destinado a actividades comerciales. Ese es el principal cambio que viene en esta ley. Estaba mencionando la situación vigente para que podamos entender cuál es el beneficio que viene ahora, ¿no? Y la situación propuesta en el proyecto tiene primero un impacto importante porque dice que se va a otorgar una exención del 100% del impuesto territorial a aquellos bienes raíces declarados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio mediante un decreto como bienes de interés cultural en la categoría de inmueble, de acuerdo a la Ley 17.288, que no estén destinados a actividades económicas ni generen rentas de cualquier naturaleza. Para los que no están destinados a una actividad comercial, se otorga un 100% de la exención. Y en ese sentido son copulativos, bienes raíces declarados como bienes de interés cultural, no destinados a actividades económicas y que no generen rentas. Ellos tienen un 100%. En el caso de que existe una actividad económica, la situación propuesta por el proyecto es una exención del 50% del impuesto territorial. Los bienes raíces declarados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio mediante decreto como bienes de interés cultural en la categoría de inmueble, total o parcialmente estén destinados a actividades económicas o generen rentas de cualquier naturaleza. En este caso, los bienes raíces declarados de interés cultural en la categoría inmueble y los bienes raíces que puedan estar destinados a actividades económicas o generar renta. Esto corresponde al 50% del impuesto territorial. Y esto tiene que estar propuesto por y avalado por el Ministerio de la Cultura y aprobado, ¿cierto?, por el Ministerio de Hacienda, finalmente, para ver si se cuenta con todos estos fondos. La situación propuesta, además, en el proyecto es de una exención de un 50% del impuesto territorial
a los bienes raíces o a la parte de ellos destinados a museos debidamente inscritos en el Registro Nacional del Museo del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que hoy día no tienen un beneficio hasta el día de hoy. Pero Eso se es lo refiere a museos privados, no a los museos públicos. Ok. Lo que pasa es que hoy también muchos museos tienen el beneficio por otras consideraciones que tienen que ver con que son, por ejemplo, si son fiscales, ya existe una exención propia Claro. que es del fisco. Exacto. Efectivamente, esto es válido para para otros. los privados, exactamente. Exactamente, diputado. 50%. 50%. En el caso de los destinos que son de propiedad del fisco, sigue existiendo un 100% de exención Pero- por el hecho de ser fisco. Sí, llevando, perdón, sí, para poder entender llevando al ejemplo que nos pusieron antes de una casa que está declarada de interés histórico, ¿cierto? Como que se transforma en un centro de eventos. Un centro de eventos es una cosa bien amplia, puede ser cualquier cosa. Puede ser una discoteca que funciona y respetando, por supuesto, que todo lo que tiene. Eso ya de producir fines comerciales ya tiene una rentabilidad que además se nutre de que sea un monumento histórico. O sea, no es lo mismo tener un centro de eventos en una casa cualquiera que en una casa que sea patrimonial. Se gana. O sea, no entiendo por qué vamos a tener que rebajarle el impuesto cuando se está ganando con eso. Y lo otro que, con el ejemplo este que nos pusieron recién, yo lo veo, claro, quería que me contestaran si, yo lo veo así, en realidad me parece que al contrario, se está ganando en vez de estar, o sea, el incentivo sería al revés. En realidad él está haciendo una inversión importante, pero es un juego, en realidad un ejercicio que me interesa hacerlo. Pero adelante, por favor. Sí, yo creo que existe, pero preferiría Sí, que sí puede contestar es para después secretario. Pero efectivamente, para algunos, eso es lo que plantea la ley. Ahí hay Exacto. por eso probablemente se ha propuesto que no sea un 100%, sino que un 50%. 50%, sí, claro. Pero Sí, efectivamente es como usted lo señala, diputado, hasta donde yo lo puedo entender. Bueno, tenemos zonas inmuebles de conservación histórica. Aquí incluso tenemos algunas cifras de cuáles son los predios que hoy día están afectos y que eventualmente podrían pasar a estar exentos. Hay que recordar que el impuesto territorial es un impuesto no de beneficio fiscal, sino que de beneficio de las municipalidades. Y por lo perfecto. tanto, Para al allá el recurso. incorporar esta exención, ¿cierto? El impacto de la recaudación se recibe a nivel de las municipalidades. Entonces, no tenemos acá un número muy específico en cuanto a los impactos de las contribuciones y tampoco del impuesto a la renta. Eso está en el informe financiero del proyecto, ahí se puede revisar y si fuera necesario que hiciéramos alguna aclaración al respecto tendríamos que verlo en otra ocasión. Perfecto. Solamente estoy mostrando cuál es el impacto o sea, el ámbito en el cual se está Sí, se movería considerando todo. el impuesto. Entonces, nosotros tenemos hoy día todas estas clasificaciones, ¿no? Zonas típicas, monumentos históricos, inmuebles de conservación histórica, Registro Nacional de Museos, zonas de conservación histórica. Nosotros tenemos, si sumamos todo esto, tenemos finalmente de los 59.000 predios que están considerados, predios o bienes raíces, ¿Ya? 26.000 hoy día están afectos al impuesto territorial. Y eventualmente, previa confirmación y previa definición por parte del Ministerio de la Cultura, que analizará caso a caso estas situaciones, ellos tienen la posibilidad de proponer incorporarlo dentro del 50% de la exención, informando al Servicio de Impuestos Internos. Pero- Eventualmente lo que nosotros tenemos sobre nuestros registros hoy día y en base al cruce que hemos hecho con el Ministerio es
26.554 predios hoy día están afectos Están y afectos. podrían pasar a quedar exentos parcialmente o totalmente, Ok. dependiendo de la consideración. Acá están los montos de avalúo y los montos de contribuciones que hoy día representan. Si ustedes ven acá, el monto total de contribuciones es 53.255 millones, Alejandro, millones de pesos en contribuciones. ¿Podrían bajar un poco más la luz, por favor, para ver la lámina que nos están presentando? Sí, lamentablemente no se ve muy... No, es que no hay... ¿Puedo? es centralizado. Ahí viene, es centralizado. El presidente lo pide. Claro. Sí, sí. Reconoce mi voz. Inteligencia artificial. Ahora sí no se ve. A ver, en la primera parte, se ve algo más. en la primera fila, Sí. están los avalúos. Ustedes saben, o les cuento, el avalúo de una propiedad, en general en el ámbito de los bienes raíces no agrícolas o urbanos, están en torno al 60% de lo que es el avalúo comercial. Y nos atrevemos a decirlo bastante categóricamente porque hace poco, el año 2018, muchos de ustedes se habrán dado cuenta, hicimos un reavalúo de los sitios de todos los bienes raíces no agrícolas. Entonces, estos valores están bastante cercanos, están Ok. en torno, como digo, al 60%. 60%. Y el avalúo, un 60% del valor comercial. Y el avalúo constituye lo que nosotros denominamos la base imponible, el impuesto territorial, a la cual se aplican ciertas tasas dependiendo de lo que hay ciertas tasas en la ley que después se pueden modificar en el reavalúo bajo ciertas condiciones que no viene al caso mencionar. Pero esto es la suma de los avalúos, o sea, estamos hablando, siempre me cuesta a mí cuando hablamos de los avalúos leer ese número en miles de millones, ¿no? Pero el total de miles de millones son 10.365.952 billones. En el Billones. billones. Y tenemos las contribuciones de 53.255 millones de pesos. Eso es lo que está hoy día, sí, acá lo tenía en términos de número de predios y acá lo tenemos en número de contribuciones, lo que contemplan cada una de estas categorías. Como ustedes pueden ver, la categoría de zona de conservación histórica, sin duda que es la más amplia, se lleva 26.083 millones de pesos en contribuciones, porque consideran un conjunto de predios que están en diversas zonas de conservación histórica. Y están también las zonas típicas. Esto es en términos generales lo que representa hoy. Perfecto. ¿Cómo esto va a quedar? La verdad es que no podemos estimarlo con precisión hasta que no tengamos claridad, ¿cierto? Se defina ¿Qué es lo que va a en pasar? detalle cuál va a ser este inventario finalmente de propiedades. De propiedad. Esto es lo que puedo mencionar respecto Al proyecto. al beneficio y al impacto. Ya, yo quería hacer, agradecerle la exposición, quería hacer un ejercicio que me viene dando vuelta hace rato, leyendo lo de normas y casos especiales, lo quiero plantear inmediatamente. Hay una parte de los beneficios que son las exenciones, ¿cierto? Algunas al 100%, al 50% las que estamos planteando. Pero hay una diferencia importante que hay que considerar, que es la marca. La marca es algo que se publicita y ha llegado a concentrarse ya, que es tanto que una marca uno la lee inmediatamente lee lo que está detrás, ¿cierto? O sea, la marca ha llegado a ser, tiene un valor, y un valor grande. O sea, cuando nosotros, además de darle exenciones a los que están trabajando en esto, si además incorporamos en la marca, le estamos agregando un valor mayor. O sea, le estamos dando, además de la exención de impuestos, le estamos dando la posibilidad que promocionen su marca.
no sé, nosotros donamos al museo, a un museo, y además aparece, o hacemos donaciones culturales a Teatro a Mil, y resulta que ahora es banco tanto, sí, banco tanto, me interesa, es importante, por eso no lo nombro, banco tanto presenta Teatro a Mil. O sea, esa es una inversión grande, porque en todas partes, entonces, lo que yo siento que hay que separar las dos cosas, porque son dos beneficios distintos, son dos estímulos distintos, que son poderosos. En la misma línea de lo anterior, creo que eso no lo hemos medido bien, y hay que medirlo, porque es dinero, en realidad comunicar la marca es un beneficio poderoso. Y claro, ese es un invento bonito que es la responsabilidad social, que también tenemos que medirla. La responsabilidad social es importante, o como la filantropía, pero hoy día en que tenemos que llegar claro, tenemos un contexto donde casi la mayoría de los términos que usamos y de las maneras que estamos relacionándonos la estamos por lo menos que considerar de manera distinta. Y yo he aprendido que las marcas han llegado a eso. Por eso hay gente que usa las marcas y ni siquiera le pagan por usar las marcas y las andan trayendo. O sea, es el tipo de instalación que a mí me interesa que los veamos en este proyecto, porque me parece que es otro agregado más en términos de valor. Diputado Díaz me había pedido la palabra. Sí, son dos preguntas muy breves. Una probablemente no es para usted, sino para el subsecretario, por su intermedio, presidente, y es, por ejemplo, esta técnica, o sea, este beneficio, ¿podría subsidiar esta técnica de recuperación de fachadas con adefesios en su interior? Tipo, no sé, Hotel Diego Almagro en la Alameda, que es algo que se ha utilizado mucho, ¿no? Que en realidad no es lo que se salva, pues no es un inmueble. O sea, sí, es jurídicamente un inmueble, pero en realidad solo se salva la fachada. Y para ustedes, sí, por su intermedio, si ustedes han podido ver si este régimen de beneficios tributarios o de incentivos tributarios que se plantea es similar en la experiencia comparada con lo que hay en otras legislaciones. Eso, presidente. Pero hay otra pregunta con respecto al Fondo del Patrimonio, así se llama, ¿cierto? Fondo del Patrimonio. Y de la gente porque a mí me gusta mucho la idea de un fondo donde los donantes o los filántropos que van haciendo que ese fondo prácticamente no estén identificados los lugares donde va a ir a parar, se pueda distribuir de una manera distinta. En medio ambiente, por ejemplo, se podría hacer eso. Y en cultura yo creo que también, un fondo que se pueda distribuir, que tiene el problema que veo de la distribución, por ejemplo, municipal. Si está ligado, van a haber lugares donde va a haber mucho más posibilidades de tener dinero, o quedar con menos dinero, depende de lo que sea. Y en otros lugares que son más pobres, a lo mejor tienen una beta ahí que debe hacer al revés. Debe hacer un ingreso mucho más poderoso si se declara, por ejemplo, este mismo caso que estamos viendo, si lográramos tener un parque ahí, paleontológico, indudablemente que el municipio tendría mucho más posibilidades de desarrollo, el sitio valdría mucho más, y la gente que está ahí, que tiene propiedades, también tendría que, ligado a ese negocio que plantean del centro de eventos, por ejemplo, que podría estar dentro del predio, pero tendría que, como decía, al revés, en realidad beneficiar el parque más que beneficiarse de ellos. Es como el cambio es una epifanía que tengo hace mucho tiempo. Eso. Perdón, diputada Marzán, quería antes que... Gracias, presidente, saludarla, agradecer la presentación y el tiempo que se dan en venir a exponer. Me quedó dando vuelta, no entendí o me perdí, yo creo, cuando hablaba de los museos o los espacios que dentro de su actividad interna o económica tienen la motivación de entregar souvenir con respecto al museo mismo, digamos,
a la temática del museo, que eso es muy frecuente y siento que por lo menos quienes visitamos de repente los museos en cualquier espacio, como que a uno le gusta llevarse un recuerdo. ¿Qué pasa con eso? Me perdí, esa es la verdad. Y me motiva eso que acaba de mencionar el presidente con respecto de los fondos o aportes que se hacen, como decía usted, en el medio ambiente, porque yo recuerdo que en algún momento, el año pasado, con la ministra conversamos de manera muy informal, como una inquietud de ella, descentralizar, porque para mí el tema de la descentralización es potente, por favor, que no todo esté en Santiago, tenemos una cultura rica en regiones, y justamente eso de incentivar y motivar a las comunidades, que cada comunidad en Chile, los barrios, tienen su propia identidad y tienen su propio patrimonio y lo levantan por iniciativas propias, hacen actividades y he ido dentro de mi distrito y son actividades absolutamente patrimoniales que son muchas veces autosustentadas o con algún quizás aporte a veces muy nominal por parte de algún municipio, pero y que también se descentralizaría toda la actividad patrimonial del área metropolitana, que es rica, que nadie lo discute, pero que nosotros tenemos en regiones y que nos da la identidad, porque estamos hablando de identidad, eso y la idea es que se sostenga en el tiempo de alguna forma, porque finalmente cuando tú no tienes, aunque sea un recurso base, es difícil sostenerlo. Entonces, como que tomar el guante para que no se pierda eso que, insisto, fue muy como de manera informal, nunca quizás lo pudo exponer de esa manera la ministra, pero que me parece que es una iniciativa que podríamos, que se le debería dar forma en algún momento concreta. Gracias, presidente. Gracias, diputada Marzán. No sé quién. Creo que el subsecretario me puede ayudar a complementar y a responder algunas de las consultas que tienen que ver con el diseño global de la propuesta. Sin embargo, en relación a lo que me consulta la diputada sobre, tal vez generé una confusión innecesaria respecto al tema de los museos. Lo que pasa es que hoy los museos tienen una exención, siempre que estén inscritos no tienen una exención, no tienen una exención, y lo que se está planteando es que haya una exención, pero solo del 50% del impuesto territorial en la parte que están destinados a museos, porque efectivamente dentro de estos museos también hay algunas partes que son destinadas a comercio. Entonces, por eso se señala en la ley que en la parte destinada a museo y no en la parte destinada a comercio. Y sobre esa tenemos el beneficio del 50%. Esa es la distinción que se señaló en la ley ahora. A diferencia que antes no existía ningún beneficio para los museos, excepto, como señalaba, aquellos museos que son de propiedad del fisco, que ellos siempre lo tienen por la categoría de pertenecer al fisco. Sí. Entonces ahora se hace extensivo también a los museos privados, pero en la parte en que no corresponde a comercio. Sí, el Museo Precolombino es privado, ¿cierto? Sí, pero es un edificio público. Ya, pero es privado en su estructura. Ellos tienen el museo y tienen además una cafetería espectacular, más una sala de ventas de diferentes tipos de libros y todo relacionado con el museo. Ese es claramente lo que estamos diciendo. Esta parte que la cafetería más la venta de libros, eso pagan impuestos como cualquier negocio. Claro. Y el museo le bajaríamos al 50%. Eso es así de simple. ¿Me puedes ayudar, Álvaro? ¿Conoces el caso en particular que menciona el diputado? Sí, por favor, adelante. Don Alejandro Camus. Álvaro Guital. Álvaro Guital. Sí. Como lo planteó la subdirectora al principio, las exenciones no se pueden entregar en forma copulativa. Se entrega la exención que más beneficia al contribuyente. Y en el caso de los inmuebles
que en estos momentos están funcionando como museo, por no haber una exención, se verifica que en el caso de los inmuebles que pertenecen al fisco, se le otorga una exención por fisco. Pero es distinto el caso ya. el caso más notable que tenemos es la Biblioteca Nacional, donde en el interior hay una cafetería. Ese inmueble no goza de la exención de monumento histórico porque precisamente tiene una actividad comercial en su interior. Entonces se analizó la otra exención, el fisco. Y el fisco tiene una contracepción que es el artículo 27 de la Ley de Impuesto Territorial. El artículo 27 establece que cualquier inmueble de propiedad del fisco o propiedad municipal que se entregue a cualquier título a particulares queda gravado con el impuesto. Por lo tanto, en el caso específico de la biblioteca, el área donde está la cafetería se le aplicó el artículo 27 y esta afecta a impuesto territorial. En el caso que señala el señor diputado, pues debería ser igual. El área que está destinada a cafetería, que está administrada por un privado, debería quedar excluido del beneficio de la exención del impuesto territorial por fisco, por aplicación del artículo 27, que es una salvedad que tiene las propiedades fiscales y municipales. ¿Y si fuera todo privado, el edificio más la actividad? Para el caso del proyecto que se plantea, el área destinada a museo debería quedar exenta del 50% del impuesto territorial, si es que se aprueba en esas condiciones el proyecto. ¿Y esa verificación se hace físicamente o quién la determina el ministerio? El Servicio de Impuestos Internos ve cuál ¿Qué corresponde? cuál es la parte Perfecto. Donde antes no había beneficio, Sí. donde antes no había beneficio, hoy va a haber, exceptuando la zona La parte destinada donde- a la comercial. Eso es siempre que más la actividad comercial pague los otros impuestos que corresponden. Claro, el IVA y todo eso. Estamos hablando solo del impuesto territorial. Patentes. Ahora, sí, para aprovechar el instante, ahora en el cuadro que ustedes nos presentaban con respecto a los que están afectos, no afectos, todavía no, dependiendo de la cantidad de afectaciones que tengamos, vamos a ver cuál es el nivel de lo que el impacto económico. ¿Sí? ¿Okay? Eso va a quedar claro una vez que decíamos aquí qué va a estar beneficiado. Pero se puede hacer un cálculo igual comparativo. Sí, gracias. Sí, por favor, adelante. La verdad es que no tengo la respuesta. Tengo que ser franca. Usted me pregunta si tenemos una experiencia comparada, lo que nosotros hemos hecho el análisis solamente en relación a cómo está el impuesto territorial hoy. Pero no lo hemos hecho en relación a... Don Emilio. Gracias, señor presidente. Quizá lo primero es señalar, como aprovechar de agradecer al Servicio de Impuestos Internos, con quien hemos trabajado varios meses en un trabajo que ha sido complejo, que hemos tenido que cruzar las bases territoriales de datos de los roles que tienen ellos con las bases del MIMBU con monumentos nacionales para poder llegar a esa cantidad de roles. Y ha sido un buen trabajo con impuestos internos. A ver, en relación a las preguntas, usted, presidente, preguntaba por qué darle beneficios a bienes patrimoniales con fines comerciales, fines privados. Es una buena pregunta. Nosotros estos debates los hemos tenido mucho con Hacienda, que en un momento Hacienda decía, oye, pero ¿cómo tú le estás dando beneficio económico a alguien que tiene un giro comercial en un bien patrimonial? Cuando en realidad él está, digamos, ganando. Es una discusión que nosotros hemos llevado en la siguiente línea, que es decir, a nosotros nos interesa que ese patrimonio se conserve. Ese es nuestro eje, como es el de que tiene que ser de esta ley, con un sentido razonable, sin afectar demasiado al fisco, pero también sobre la base empírica. O sea, nosotros, vamos a poner, por ejemplo, la casona Las Condes, ese suelo, el valor UF metro cuadrado, ese suelo es altísimo, donde podrían construir edificios comerciales, no sé qué, lo tienen como casa de eventos para matrimonio. Si es que ese destino se mantiene y tiene un beneficio económico para poder mantener la casa, a nosotros nos parece que eso está bien, no tenemos problema con que eso sea así. El Museo San Francisco aquí en la Alameda, eso es un terreno privado, bueno, ellos no pagan impuestos en ese caso, pero uno podría decir, a nosotros nos interesa que ellos puedan tener algún tipo de beneficio, supuesto que sea muy alto su valor de suelo, para que mantengan ese edificio ahí y que no lo demuelan. O sea, acá el giro es un poco al revés, es decir,
démosle beneficio a los que hoy día pagan impuestos al 100% para que sea un incentivo que un particular, frente a la posibilidad de comprarse 2 terrenos, uno al lado del otro, prefiera comprarse el patrimonial y recuperarlo o meter su programa, su multitienda, da lo mismo, pero que ese edificio se conserve. Y eso, en el caso del centro de Santiago, podemos encontrar hartos casos. Pero es una discusión que hemos tenido harto. Sí. El punto, y por eso se dirimió en parte, que fuera solo el 50% y no el 100% del impuesto territorial, o sea, que fuera un beneficio, pero no al 100%. El 100 se mantiene solo para los edificios, no son edificios necesariamente, que no tienen fines comerciales. Sí, a ver, es que ahí donde el problema que tiene es que todos los casos no van a ser iguales. Por ejemplo, si yo pongo un mall dentro de un edificio patrimonial, el valor, el negocio es mucho mayor que si pongo, no sé, pues en un sitio patrimonial religioso, en que el movimiento es mucho menor, si lo hago como un parque interior como la iglesia de San Francisco y tengo el museo, es distinto, o sea, no son todos los negocios iguales. Entonces, si decimos el 50%, a mí me parece, voy a tratar de contenerme para no usar una palabra, me parece escandaloso que un mall tenga un 50% de rebaja porque está en un edificio patrimonial y lo trató de mantener. Al contrario, ellos tienen un negocio mucho mayor y tienen que hacer una inversión generosa porque van a ganar mucho más plata en un sitio que es por lo menos de beneficio de todos. Sí, adelante, diputado. Pucha, yo estoy en desacuerdo, porque, también no sé, quiero decirlo, porque, por ejemplo, aquí en Valparaíso, la posibilidad de que un empresario se instale en algún inmueble patrimonial del Plan de Valparaíso versus instalarse una planta libre en Curauma es enorme. O sea, le sale mucho más barato irse a Curauma. Por eso estamos los ruidos que tenemos afuera. Pero sería mucho más factible que lo hagan si es que, para además, uno lo hace, por ejemplo, no sé, el Mercurio, el Mercurio está en un edificio patrimonial, está hecho pedazo, pero está en un edificio patrimonial. Pero es la única forma, creo yo, de atraer a inversiones que el Teatro Condel, por ejemplo, aquí mismo en Valparaíso. Ese edificio, en cualquier momento se podría tener un incendio porque las instalaciones eléctricas son horribles y no hay ningún particular interesado porque la inversión es muy alta. Entonces, la única forma de que haya un gancho para que esos edificios se conserven es con algún tipo de beneficio. Entonces, porque si no, lo que vamos a tener es construcciones de mucho más centros, no sé cómo se llaman estas cosas de Curauma, tiene un nombre, parques industriales o comerciales, que para estos empresarios les da lo mismo, si al final lo importante para ellos es la plata. Ahora, si a propósito de eso logramos que restauren inmuebles patrimoniales, yo creo que esa es la... Y por eso me parece bien que el beneficio sea un 100% cuando se trata de inmuebles que no reciben, que no tienen fines de lucro y que sea la mitad cuando se trata de... mi opinión. Adelante, don Emilio. Ahora, presidente, también para tomar un poco lo que dice el diputado Díaz y para precisar algunas cosas. Aquí se está pensando en un incentivo, digamos, en una exención del pago del impuesto territorial al 50% solo a los actuales monumentos históricos o los bienes de interés cultural y museos, no a las otras categorías. O sea, todas las otras categorías que fueron presentadas por impuestos internos van a tener los otros beneficios que son los de impuesto a la renta, no el del pago de contribuciones. Eso dice el informe financiero. Entonces es un universo mucho más acotado, porque ya tenemos muchos que no tienen fines comerciales, hay muchas iglesias, y el universo de bienes que quedan sobre esos 1050 son de orden de un tercio, estamos hablando como de 300. Si uno ve el informe financiero de la DIPRES, en términos de plata, lo que estamos hablando, ese 50% son 2.100 millones, algo así. O sea, eso es todo, 2.100 millones más o menos. Es el beneficio total de pesos. ¿Ya? Entonces, en todo Chile, o sea, no es una cuestión así demasiado significativa. Probablemente acá, para hacer el barrio completo, como bien lo mostró Impuesto Interno, hay un beneficio que es el de las contribuciones, otro que es el de impuesto a la renta, otro que es el fondo, y está ese otro que no está en este proyecto de ley, pero que estamos conversando, que es el de los subsidios. Y uno podría decir que hay otros más, los bonos transables de derechos de aire y otras cosas, que no nos estamos metiendo para allá. De los tres primeros, las contribuciones están más o menos claras, lo que dijimos recién, que son esos 2.100 millones.
Luego, el más robusto de los mecanismos acá es el del impuesto a la renta, porque contempla, digamos, en régimen, con todas las categorías que tendrían beneficio, que incorpora las zonas de conservación histórica, los inmuebles de conservación, las zonas típicas, los monumentos históricos y los museos. Eso significa que todo el almendral de Valparaíso podría tener ese beneficio, por un monto aproximado en el valor de... UTM está calculado, ¿cierto? Claro. Actual, que son como de 15 millones al año que un propietario le puede invertir a su propiedad, y esa tiene beneficio directo para la ciudad, porque en el fondo no es que se lo embolse, sino que es que frente al beneficio de generar la mejora, aprobada por el órgano competente, lo puede descontar del año siguiente de impuestos. Entonces, ese es un mecanismo grande, y lo que plantea impuestos internos, o sea, lo que plantea la DIPRES, es que en régimen a 5 años, con una gradualidad de una categoría por año, si es que solo el 5% de los roles, digamos, afectos, hiciera uso del beneficio en un 100%, lo cual es un supuesto difícil de calibrar, porque en el fondo ellos están... Eso son 20.000 millones de pesos al año, ¿ya? Y 20.000 millones de pesos al año es más o menos lo mismo, o sea, es más, de hecho, que lo que ocupó el programa Puesta en Valor del Patrimonio en promedios anuales los últimos 10 años. O sea, es harta plata directa. Lo que pasa es que se concentran en contribuyentes, en los que pagan impuestos territoriales o contribuciones. Y ahí hay que ampliarlo, lo que siempre menciona el diputado Díaz, nosotros estamos bien de acuerdo, a mecanismos alternativos, que sean fondos o subsidios. El fondo, como es concursable, no asegura que todos puedan, digamos, ganárselo. El subsidio eventualmente sí, si se cumplen las condiciones, estamos avanzando en una línea para la línea de las indicaciones, poder trabajar en eso. Y respecto al fondo que usted preguntaba, a ver, lo que se hace aquí es cambiar en un aspecto la ley de donaciones culturales para permitir que el Fondo del Patrimonio reciba donación directa. Sí. Y al hacer eso, lo que está planteando aquí es que sin reemplazar las figuras de donación que existen hoy día en la ley de donaciones culturales, se incorpora una opción donde lo que usted dice pasaría. Esto es que la marca no estaría asociada a la donación, porque hay un fondo abstracto que se distribuye 60% en regiones que no son la metropolitana y 40% en la metropolitana, eso por concentración de las categorías patrimoniales, y donde una empresa, digamos la empresa portuaria de Valparaíso, o una minera, que sé yo, podría donar al fondo con la seguridad de que el 60% de esa donación va a volver a la región. Probablemente lo que habrá que discutir acá un poco más es cómo estimular esa donación, digamos, si es que hay que hacer alguna precisión en la ley, o por la vía reglamentaria para que esos beneficios o esa especie de espíritu filantrópico se suscite, ¿ya? O sea, porque si no, esta cuestión podría ser como letra muerta, ¿ya? 5 minutos más voy a pedir para que alargar la sesión. Adelante, diputado. Una consulta, hoy día estamos viendo el tema del patrimonio, pero yo estoy viendo que, por ejemplo, aquí en Valparaíso yo ando a pie y recorro las calles y veo el desastre de edificios lindos que tiene Valparaíso, que se fueron deteriorando, pero que hoy día la verdad que están quemados. Entonces, la verdad, si nosotros seguimos mezquinando hoy día lo que estamos haciendo esta ley y seguimos que no le demos subsidio, yo no sé cómo Valparaíso se va a levantar si no le entregamos a estos edificios justamente que son patrimonio de Valparaíso para que se puedan arreglar. ¿Me entiendes? Eso para que no nos achiquemos con los recursos, al contrario, hoy día necesitamos que alguien coloque recursos económicos para hacerlo. Por lo demás, están los planos urbanísticos de la ciudad en que si hay una casona, no la puede demoler, tiene que remodelar, tendrá que conservar afuera y adentro podrá hacer las mejoras que quiera. Pero aquí lo que estoy viendo es que nosotros estamos actuando como que si estuviera en un momento normal. Y hoy día nosotros no estamos normal. Por lo tanto, hoy día deberíamos decir que otras personas que vengan cuando termine, ojalá que termine lo más pronto posible, que ayuden a recomponernos. Pero si nosotros hoy día si estamos sacando una ley y queremos achicarnos, la verdad que se va a quedar por siglos Valparaíso, que efectivamente siempre he dicho que es muy lindo Valparaíso, quizás el movimiento económico que tuvo, no sé, 50, 60 años atrás, produjo todo este patrimonio, pero hoy día, ante esta devastación, prácticamente deberíamos a lo mejor dar una mano suelta para ciertas ciudades. Yo en Arica, por ejemplo, tengo entendido que sigue permanentemente el tema que todo Arica es 50% de contribuciones. Eso fue una cosa que sacamos como Cámara de Comercio. Pero por eso quiero llamar la atención de que no nos achiquemos y que en definitiva cuando pase esto, que ojalá pase, podamos recuperar este patrimonio que tiene Valparaíso. Sí, en todo caso lo que yo estoy pensando no es achicarnos, es ser justo, que es diferente. Por ejemplo,
El Almendral aquí es súper bonito. Hay muchas propiedades, son barrios, muchas propiedades. Pero si resulta que lo que estimulamos es que se compren varias propiedades, se junten varias propiedades y construyamos otro tipo de cosas y no respetemos el asunto, es complicado también. Y además que es fácil meterse en los negocios. Si esta cuestión, si se proyecta un mall, por ejemplo, se puede saber cuánto es lo que ellos estiman que van a... o sea, uno puede en realidad llegar al detalle. Y el detalle importante, lo estamos viendo que es muy importante. Diputado Díaz, 5 minutos más porque fue muy poco. Sí, pero yo no entiendo muy bien esa lógica, porque a nosotros Pero no... no importa si la No, lógica pero déjeme importa. hablar, pues, presidente. Por favor. Ya, gracias. A nosotros no nos importa el giro del negocio. Lo que nos importa es que hay un incentivo para recuperar inmuebles patrimoniales. Por ejemplo, ¿usted sabe cuál es el Almendral? ¿Usted conoce Valparaíso? Sí, pues, de eso Se ha te- intentado durante décadas repoblarlo y restaurarlo. Y no ha sido posible. El Estado, en Europa, si no hubiese sido por los fondos de cohesión de la Unión Europea, no habría habido restauración patrimonial de los países del sur de Europa. Y yo no creo que el Estado de Chile tenga esa capacidad de recursos. Entonces, si lo que Chile va a invertir, si le sigo las cuentas al subsecretario, son 20.000 millones, supuestamente eso apalancaría, ¿cuánto? ¿Otros 20.000? ¿Cuánto es lo que apalanca? Eso es lo que el Estado liberaría en términos de beneficios tributarios. ¿Ah? Pero ¿cuánto es lo que apalanca? Un supuesto. Pero si fueran 20.000, ¿cuánto es lo que apalanca? No, si el beneficio no es... No, pero si el beneficio tiene un... Siga adelante para que no nos... Entonces, es la única forma de que el Estado aumente su capacidad, de inversión en la recuperación de zonas típicas, barrios patrimoniales, inmuebles históricos, etcétera, porque no va a ocurrir si no hay o un crecimiento sustantivo de los recursos fiscales, cosa que no creo que pueda ocurrir, un involucramiento del sector privado. El sector privado no lo va a hacer y no creo que la lógica sea así, es que si usted hace un mall y va a tener un flujo financiero tal, no lo va a hacer, porque además no creo que los malls se hagan en los centros comerciales, en los inmuebles patrimoniales. Por lo menos no he visto ninguno, ¿sí? Hasta ahora no he visto ninguno. El edificio Mercurio tiene... Sí, eso. Ese es el único, bueno, pero es lo que digo, es la fachada. Eso es el tipo de cosas que a mí no me convencen. Pero, por ejemplo, claro, lo de la Casona Las Condes o lo que hizo, yo me acuerdo que era Entel, esta casa que está como en el borde de Huechuraba o Palacio Riesco, que también estaba en franco deterioro. Pero esa fue una decisión de la empresa. A eso me refiero yo con pensarlo a la inversa, cómo tú atraes, cómo tú haces incentivos para que una empresa que tiene espaldas financieras decida instalar su cuartel general, su oficina principal en un inmueble patrimonial y no en un piso franco donde tiene fibra óptica, cableado y lo hacen 5 minutos en vez de tener que hacer una inversión para restaurar las cornisas, cada una de las cosas de ese inmueble, que es lo que uno quisiera ver aquí en Valparaíso. Okay. La esperanza es lo que nos mantiene. Usted, doña María Elisa, me había pedido la palabra. Solo quisiera hacer una apreciación técnica que es lo que me compete, que creo que es pertinente en relación a lo que se plantea. Cuando nosotros logramos recuperar un espacio de un territorio urbano, hay que reconocer también que se valoriza todo el entorno. Y desde ese punto de vista hay una retroalimentación para, desde el punto de vista de la recaudación del impuesto territorial para ese entorno, porque al mejorar es una zona que está en franco deterioro, incorporando una edificación remozada, evidentemente mejora el entorno y por lo tanto todos los predios que están en el entorno se valorizan. Por lo tanto, existe, no lo tenemos evaluado muy concretamente, pero se podría perfectamente revisar cómo ha ocurrido eso y cómo ha ido evolucionando en cada reavalúo que nosotros hacemos cada 4 años, así como la creación de una estación de metro en el entorno mejora las condiciones y por lo tanto valoriza esos terrenos, ocurre también con todas las mejoras que se hagan en el entorno. Entonces, quería complementar que puede haber un retorno también positivo hacia las arcas municipales por esa vía al recuperar ciertos terrenos.
Don Emilio. Perdón, yo sé que hay que ir terminando, pero creo que es importante que la discusión respecto a los subsidios no es solamente una discusión respecto a quienes pagan impuestos y quienes no. ¿Ah? Es una discusión que a nosotros nos importa mucho porque el subsidio puede estar enfocado en vivienda. Y uno de los puntos centrales, vamos al caso del Almendral, es ojalá lograr mix de uso en la ciudad, o sea que la ciudad tenga distintos tipos de funciones y que no sea solamente como monofuncional, o sea, si tú tienes puro comercio, que lo estimulaste por la vía de una herramienta, pero no hicimos cargo de los temas, digamos, yo creo que los subsidios no tienen que acotarse solamente a la vivienda, creo que es bueno tener subsidios que puedan estar enfocados en el rol independiente del root digamos, del que siempre recibe el beneficio. Pero dicho eso, creo que la oportunidad de pensar en modelos de vivienda, incluso vivienda en arriendo, en esta nueva modalidad que han estado en algunos municipios, por la vía de estos instrumentos, es un camino que se complementa con esto otro. Sí, muchas gracias, don Emilio. Nosotros habíamos visto quedan 2 minutos. La reflexión de un expositor español que vino acá, o catalán, que decía que las personas eran súper importantes en el desarrollo de este tema, no solamente los inmuebles, la trama humana y todo eso, los paisajes culturales son importantes. Entonces vamos a tomar los acuerdos, vamos a tomar el acuerdo de pedir ese... ¿Sí? Ya, perfecto. Usted me ayuda. Hay que tomar acuerdo para oficiar al alcalde de Huechuraba y solicitarle los antecedentes que aquí expuso el señor, no me acuerdo el apellido. Es que son dos cosas. Uno, solicitar los antecedentes para que cuando asista a la comisión los traiga. Lo segundo es invitar a la secretaria general de gobierno para efecto de lo de TVN, para que diga, no, eso era para efecto de un mensaje o un compromiso que habría adquirido, no sé si Con el los gobierno, trabajadores, sí. respecto de enviar un proyecto de tramitación que haga Televisión Nacional. ¿Eso era? Sí. Exactamente. Y lo otro es oficiar al presidente del directorio de Televisión Nacional para que diga o para que nos indique cómo va a afectar a los trabajadores este fracaso en la negociación con Fox. Esos eran los 4 acuerdos. Por supuesto. Los oficios con respecto a los estudios y fiscalizaciones que se están haciendo con respecto a la casona también de Huechuraba y el Sí, impacto eso era ambiental, etcétera, etcétera. ¿Y ese a quién dirigió? ¿Al alcalde? No sé esos ¿No? oficios. ¿Quién fiscaliza eso? Los trabajos de la casona. Monumento. Monumento Nacional. Eso es. Estamos entonces por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta será. Muchas gracias.